A Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 29, y nuestro mensaje de hoy está titulado Dos cimientos. Dos cimientos, podía titularle también dos tipos de hombres, podía también titularle dos resultados, y es lo que nosotros vamos a meditar en la mañana de este día. Cerrando, hermanos, el Sermón del Monte. Dice la palabra de Dios así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Edificó su casa sobre roca, la casa estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El pasaje que vamos a estudiar hoy, hermanos, es la conclusión del Sermón del Monte. Este majestuoso mensaje que hemos venido estudiando desde ya hace varios meses, hemos venido estudiando, y lo maravilloso es que termina con una ilustración muy sencilla. El texto nos habla de dos hombres que van a tener cosas similares y que van a tener cosas que son diferentes. Y de esa manera vamos a meditar el día de hoy este pasaje. Vamos a hablar de las similitudes de estos dos hombres y de las cosas también que son diferentes en ellos. Comencemos hablando, hermanos, de las similitudes. La primera similitud que yo puedo ver en este pasaje, hermanos, es que ambos tienen la misma tarea. Dice en el versículo 24 y el versículo 26, hermanos, dice: le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y el 26 dice: le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Ambos están edificando. La tarea de ambos es edificar. Y cuando estamos pensando en edificar, el texto nos dice claramente que están edificando una casa. Y por supuesto que yo puedo pensar en la edificación de un hogar, en la edificación de una familia. No estoy pensando tanto en la edificación de una casa física o de un edificio físico como la edificación de un hogar, una familia, pero también la edificación de la vida de una persona. Ahora, algo que es interesante ver en el texto, cuando dice el versículo: le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Esa frase, su casa, en el griego da la idea de que edificó una casa para sí mismo. Es decir, no es un constructor que construye una casa para otra gente, sino él se edificó para sí mismo su propia casa. Él edificó para sí mismo. Y eso me hace pensar en la época que vivimos, una época yo llamaría de la irresponsabilidad, donde no somos culpables de nada, donde siempre alguien tiene la culpa. Nosotros vemos que va la gente y la gente es acusada ante autoridades y la gente dice: yo no tuve la culpa, alguien me hizo hacerlo. Y siempre le estamos echando la culpa a los demás, al diablo. A veces la gente le echa la culpa a Dios, pero no aceptamos que es nuestra responsabilidad. Sin embargo, el texto nos está diciendo: te advierto que los resultados de tu vida, los resultados de tu hogar son tu responsabilidad. Es decir, tú eres quien edificas tu casa.
No vamos a echarle la culpa acerca de nuestro hogar, si nuestro hogar fracasa, si mi vida fracasa, si mis hijos fracasan. No voy a echarle la culpa a alguien más. No voy a decir es que en la escuela no le enseñaron, es que el pastor no predicaba bien, es que los maestros no lo hicieron, es que mi esposo no estaba en casa. La responsabilidad, hermanos, es nuestra, es mía. Y esto es algo que tengo que entender. Yo estoy en esta vida construyendo continuamente una casa, mi persona, que debe ser la casa donde mora el Espíritu Santo, que debe ser la habitación donde mora el Espíritu Santo. Yo estoy construyendo durante esta vida un hogar. No me refiero a las paredes, al techo, me refiero al esposo, la esposa, los hijos. Yo estoy construyendo una iglesia. Y me refiero a la gente que nos congregamos. Y me refiero a las personas que nos reunimos para estudiar la palabra de Dios aquí los miércoles y los domingos. Y yo soy responsable de la edificación de todas estas casas. Tengo que pensar cómo construyo yo, qué quiero construir, porque esa es mi responsabilidad. Y de verdad que le pido a Dios que se apiade de nosotros, tenga misericordia, nos ayude, porque tenemos una responsabilidad muy, muy grande. Tienes una responsabilidad, Maricruz, enorme con tus niños, con esta chiquita que está ahí. Y no nada más tú, todos nosotros. Es mi casa. La tarea es la misma en el hombre sabio y en el hombre necio, en el hombre que es prudente, en el insensato. La tarea es exactamente la misma. ¿Qué otra similitud yo veo en estos dos hombres? La segunda similitud que veo en ellos dos es que van a experimentar las mismas vicisitudes en la vida. Ambos van a experimentar las mismas adversidades. Ahora vean los versículos 25 y 27. El versículo 25 dice: descendió lluvia y vinieron ríos y y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Está hablando de la casa del hombre prudente. Pero cuando nosotros vamos al versículo 27 vemos lo mismo. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. El pasaje nos asegura que vienen lluvias, que vienen ríos, que vienen vientos, que han de golpear, que de hecho la idea en el original es de que van a caer. Imagínense así, algo que cae con fuerza y que en ese momento llega a nosotros. Ahora, vivimos en un mundo, hermanos, donde nosotros vemos muchas inundaciones, ¿no es cierto? Muchos huracanes. Últimamente, ustedes pueden ver que en las noticias estamos nosotros continuamente siendo bombardeados por imágenes de lugares que son inundados, que son cubiertos completamente, como lo tenemos en esa imagen, por el agua, que la gente tiene que subirse al techo, y esto es algo que está sucediendo todo el tiempo. Un recuerdo que yo tengo cuando vivíamos en La Quebrada, cuando era yo soltero, jovencito, en La Quebrada, en la avenida La Quebrada número 105, me acuerdo de la dirección. Es una vez que vino una creciente y al principio estábamos todos gritando: viene la creciente, como muy felices, ¿no? Ahí viene la creciente, porque entraba el agua por atrás. La casa estaba ubicada a las faldas, bueno, no a las faldas, en una parte donde venía el agua de la montaña, y empezó a entrar el agua por la parte de atrás a la casa. Cuando yo creo que ya tenía como unos 40 centímetros el agua dentro de la casa, imagínense toda el agua negra. Me acuerdo que mis hermanos empezaron a llorar porque pensaron, yo creo que se iba a inundar. Es decir, lo he experimentado, vamos a decir, físicamente. Pero este pasaje, hermanos, no solamente nos hace pensar en la situación física. Hay una clase de chiquitos allá atrás, y bueno, también si quieren estar aquí. Pero esto no nos habla solamente de la cuestión física, pero nos habla también, hermanos, de las vicisitudes que nosotros podemos tener en la vida. Es decir, vamos a pasar, hermanos, por enfermedad.
vamos a pasar por dolor, vamos a pasar en la vida por problemas económicos, vamos a pasar por desajustes familiares, vamos a pasar por malos entendidos. Las mismas adversidades que tuvo el hombre sabio, las tuvo el hombre que era necio. Vino lluvia, vino viento, golpeó contra aquella casa, se hizo un río muy, muy grande. Hace unos meses, hermanos, tuvimos la situación de tener que estar en el hospital. Mi esposa estuvo ahí. Es una mujer que ama a Dios, es una mujer que sirve en la iglesia, es esposa del pastor, pero el hecho de que sea todo eso no impidió que ella estuviera en el hospital. Hace una semana, una hermana muy querida, la hermana Yola de Cuautitlán, México, una iglesia que comencé hace muchísimos años, Dios me permitió trabajar ahí en ese lugar y ella fue una de las mujeres claves en ese lugar. Y luego cuando yo estuve en Aguascalientes, esa hermana también se fue a Aguascalientes y también estuvimos trabajando codo a codo. Hace unos años le dio esclerosis, la hermana después estaba en una silla de ruedas, la hermana después ya no se podía mover, llegó el momento que ya no se podía comunicar ni hablar y hace una semana la hermana murió. La hermana Yola, que ahora está en la presencia de Dios, gloria a Dios, ya no tiene ningún malestar. Pero el hecho de que ella haya sido una mujer fiel no impidió que ella pasara por esta enfermedad. Durante el tiempo de la pandemia, hermanos, dos pastores, el hermano Guzmán, el hermano Magaña, dos pastores murieron. Enfermaron y aparentemente se habían recuperado y estábamos esperando que salieran cuando de repente otra vez volvieron a caer graves y finalmente murieron. Amigos que creyentes muy fieles murieron en la pandemia. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que van a venir dificultades, van a venir vicisitudes, van a venir adversidades a nuestra vida, aunque nosotros seamos hijos de Dios. Y eso será tema de otro mensaje, ¿verdad? ¿Por qué los creyentes y la gente que ama a Dios sufre? Eso será tema de otro mensaje, pero quiero decirle que Dios está trabajando en nuestra vida y que Dios va a permitir que vengan vientos, que venga lluvia, que golpee contra nuestra casa, que caiga contra nosotros. Y eso está en el plan de Dios. Así que esta es otra similitud entre estos dos hombres. Y la pregunta que yo podría hacerles, ¿este tipo de adversidades nos va a derrotar o nos va a mantener firmes en el Señor? Y yo espero, hermanos, que nos mantengamos firmes en el Señor, aun cuando vengan las dificultades, las enfermedades, las situaciones difíciles a nuestra vida. La tercera característica que yo veo que estos dos tipos de hombre en nuestro pasaje, Mateo 7 del 24 al 29, este hombre sabio y este hombre necio, la otra cosa que yo veo que ellos tienen similar es que ambos escuchan el mismo mensaje. No hay diferencia. Cualquiera, versículo 24, que me oye estas palabras, aunque ahí después voy a hablar de las diferencias, y las hace. Y luego versículo 23, pero cualquiera que me oye estas palabras. No hay diferencia. Ambos escuchan el mensaje. Pero el punto aquí es, ¿escuchamos nada más? Ahora, hay gente, hermanos, que le gusta escuchar. Por años, cuando yo era precisamente pastor de Cuautitlán, hace muchos años, tuve gente en Cuautitlán, de hecho puedo pensar también en Arizona, en Phoenix, que tuve gente, hermanos, que iba y me decía, me gusta cómo habla. Yo le decía, pues no es lo que yo digo, ni estoy en un concurso de popularidad, ¿verdad? Yo lo que quiero es compartir la palabra. Estaban ahí, escuchaban. Pero les voy a decir una cosa, muchos de estos no eran creyentes. Cuando yo los hablé con ellos para hablarles de Cristo, no aceptaron a Cristo en sus vidas, pero sencillamente les gustaban los pensamientos. Y bueno, claro, ¿a quién no le va a gustar la sabiduría de la palabra de Dios, no?
Es Dios dándonos su sabiduría. Pero hermanos, hay gente que le gusta escuchar, le gusta filosofar. Esto que está diciendo tiene sentido. Pero ¿qué hacemos con lo que nosotros escuchamos? Sin embargo, quiero decirles algo. Es importante que escuchemos. Cuando ustedes vienen cada domingo, hermanos, el predicador tiene algo que ofrecer. Durante la semana pasó horas estudiando, relacionando textos, meditando en el pasaje, buscando definiciones, buscando el significado de palabras, para poder servirte, como podríamos pensar, un plato donde tú lo puedas comer y lo puedas digerir. Es necesario escuchar la palabra de Dios. Y por eso, hermanos, gracias a Dios que están aquí esta mañana. Han venido a escuchar la palabra de Dios. Nuevamente, no se trata de mí, no se trata de mi persona, no se trata de quién soy yo. Mi propósito es que ustedes busquen a Dios y que amen su palabra. Y entre semana abran su Biblia, léanla, estudienla, medítenla, como dice el Salmo 1, de día y de noche, para que ustedes sean alimentados por la palabra de Dios. Es necesario escuchar el mensaje de Dios. Y ciertamente hablábamos la semana pasada y la otra semana hablábamos de lobos rapaces que no enseñan. Sí, hermanos, hay gente que no enseña la Biblia, hay gente que utiliza la Biblia solamente como una mercadería, pero habemos otros, hermanos, que de verdad amamos a Dios, de verdad amamos su palabra y de verdad nos esforzamos por estudiarla y explicarla. Y quiero decirles algo, cuando estudiamos la Biblia, primero es para aplicármela a mí, primero es para que yo la entienda y yo haga lo que dice esa palabra, cómo a mí me habla, para después compartirlo. Es necesario que seamos expuestos, hermanos, a la palabra de Dios. Entonces, vemos estos dos hombres, que tienen estas similitudes. Los dos escuchan, los dos tienen el trabajo de edificar una casa, los dos también tienen adversidades. Pero ahora vamos a hablar, hermanos, de las diferencias entre estos dos hombres de los que nos habla este pasaje. La primera diferencia entre los dos hombres de nuestro texto es que uno es sabio. El versículo 24 dice: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé, dice, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esta palabra prudente se puede traducir como sabio, prudente, sensato, inteligente, juicioso, capaz de entender. Todas estas ideas están en esta palabra. Esta palabra la podríamos traducir de todas estas formas. Una persona inteligente, una persona inclusive podría traducirse como astuta, alguien que puede aplicar lo que escucha en su vida. El otro hombre es diferente porque es mencionado como un necio, un insensato. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y esta palabra también puede tener diferentes traducciones. Puede ser traducido como necio, puede ser traducido como insensato, como tonto, como ignorante, como un renegado. Inclusive puede ser traducido como un inmoral. Alguien que no quiere obedecer porque él quiere hacer lo malo. Y eso me recuerda a Juan capítulo 3, cuando dice el Señor Jesucristo que el que quiere hacer lo malo, el que quiere estar en pecado, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por supuesto que este hombre necio, este hombre insensato, tonto, es así. El sabio, puedo decir, hermanos, que tiene necesidad de Dios. Se inclina ante él como el trigo. ¿Se acuerdan que veíamos la semana pasada? El sabio, puedo decir, que está plantado junto a las corrientes de aguas, como dice el Salmo 1. Ha pasado por la puerta estrecha, cree en el Señor Jesucristo y ama al Señor Jesucristo y lo ha aceptado en su vida como su Señor, como su Rey, como su Salvador.
El necio, hermanos, es alguien que piensa que él sabe todas las cosas. No necesita ninguna guía. El necio, el insensato, el imprudente va por el camino amplio en la vida. Se niega a aprender, se niega a reconocer su necesidad de Dios, es como la cizaña, y se niega a inclinar su cabeza delante de Dios. Este es el necio. Un hombre sabio busca a Dios, ama a Dios. El otro es un tonto que dice: yo no necesito a Dios en mi vida para nada. La segunda diferencia entre estos dos hombres, hermanos, es la práctica. Uno escucha, el hombre sabio, y hace. Aplica en su vida lo que escucha. Mientras que el otro solamente escucha. Eso es todo. Ahora, todo lo que nosotros escuchamos, hermanos, toda la doctrina que enseñamos, toda la teología, es decir, el hablar de Dios, el estudiar su palabra, es algo para que usted lo aplique en su vida. Este libro, hermanos, no es un libro teórico, no es un libro nada más para estudiarlo y tener conceptos abstractos en la mente, sino es un libro para aplicarlo en nuestras vidas, en todo lo que nosotros hacemos. Cuando yo predico, en muchas ocasiones yo doy ejemplos cuando estoy predicando, pero es imposible que dé los ejemplos de todo lo que ustedes están viviendo. Así que yo doy una enseñanza general y ustedes tienen que tomar eso en su vida y aplicarlo en la manera práctica como ustedes pueden vivir su vida. Esa es la idea. Debes de escuchar la Biblia, pero no, haz de cuenta que no es nada más como cuando vamos al cine o cuando vamos al teatro y vemos una obra y ya salimos de ahí, fue un bonito rato que pasamos, sino la palabra que escuchas, tú tienes que estarla aplicando en tu vida, tienes que estar tomando esa palabra y decir, bueno, a ver, ¿estoy edificando yo mi vida en Jesucristo? Toma el mensaje de hoy y en la semana pensar, ¿estoy siguiendo su enseñanza? ¿La aplico en mi vida o solamente la escucho y me olvido de ella? ¿Estoy viviendo la palabra de Dios? Tenemos, hermanos, que convertir la enseñanza de la vida en la práctica en nosotros, aplicando lo que nosotros aprendemos. Estaba pensando en la semana, ¿qué palabra en español implica escuchar y hacer? Y la palabra que pensé fue la palabra obediencia. Porque la palabra obediencia implica que yo escucho y entonces yo hago lo que se me pide hacer. Es interesante porque en hebreo, hermanos, hay una oración que los judíos hacen todo el tiempo, todos los días. Hay una oración que los judíos inclusive ponen en algo que llaman mezuzá, que es una cajita que ponen a la entrada de la puerta y ahí está escrita esta oración. Y esta oración está basada en Deuteronomio 6:4 y es conocida esta oración como Shema. Es la palabra que significa o que es traducida en escuchar en español. En Deuteronomio 6:4 dice oye o escucha, esa es la palabra Shema, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora lo interesante es que en hebreo, hermanos, no existe una palabra diferente para obedecer. La palabra Shema, la palabra escuchar, significa también obedecer. En otras palabras, cuando Dios te habla, la idea es que tú vas a obedecer lo que Dios te está diciendo. Está implícito en la palabra. Y cuando dicen ellos, los judíos, Shema Israel, están diciendo, escucha y obedece, pon mucha atención a lo que Dios dice para que tú lo pongas por práctica, para que tú lo hagas. Escucha atentamente la instrucción de Dios para que tú hagas lo que Él quiere que tú hagas. Y esta palabra implica esa conexión donde yo estoy con un oído abierto, escuchando la voz de Dios para después hacerlo, para después obedecer, para hacer caso. Me hace pensar, por ejemplo, en el caso del profeta Samuel, que
que decía: habla, Jehová, porque tu siervo escucha, tu siervo oye. Háblame, porque lo que tú me digas, eso es lo que yo voy a hacer. Y es esta conexión, hermanos, esta palabra Shema habla de esta conexión entre el Dios Todopoderoso, eterno, el creador de todas las cosas, el omnipotente, comunicándose con su siervo, con el creyente, con aquella persona que lo ama, para que esa persona pueda ser bendecido al cumplir la palabra de Dios. Ese mismo concepto está en toda la Biblia. Puedo decir Shema, Braden, o Shema, Pedro. Escucha la voz de Dios, escucha lo que Dios te dice para que tú lo puedas hacer. Y este mismo concepto está en Santiago capítulo 1 versículo 22, cuando dice: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y dice el texto: engañándoos a vosotros mismos. ¿Y por qué dice eso? Porque alguien que solamente escucha pero no aplica se está engañando. Cree que está sirviendo a Dios, cree que está viviendo para Dios, pero no lo está haciendo si no está aplicando la palabra de Dios. Hay ese paso que tenemos que dar, hermanos, de escuchar y de hacer lo que Dios nos está diciendo. En Romanos capítulo 2, el versículo 13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Dice el texto: sino los hacedores de la ley serán justificados. Hacedores, los que aplicamos los principios de Dios, los que cuando salimos de aquí, hermanos, vivimos para Dios, los que reflejamos durante toda la semana en la forma como hablamos, la forma como actuamos, la forma como pensamos, que nosotros somos hijos de Dios. Aquellos que cuando pasa la semana la gente nos ve y ve una diferencia. Todos los demás dicen malas palabras, todos los demás se emborrachan, todos los demás andan con mujeres, todos los demás andan haciendo cosas malas, andan tratando de transar a los demás, pero yo no lo hago. Y la gente dice: bueno, ¿y por qué tú no haces esas cosas? Porque tú eres diferente, porque tú siempre estás alegre, porque tú siempre tienes paz, porque tú siempre estás buscando a Dios, porque te veo que tú estás ahí antes de comer y inclinas tu rostro y estás diciendo unas palabras con los ojos cerrados. Porque yo estoy viviendo para Dios, no solamente escucho la palabra, sino la estoy aplicando todos los días en mi vida. Recuerde, hermanos, que cuando nosotros veíamos las similitudes de estos dos hombres, el hombre sabio y el necio, vemos que la tarea de los dos era construir su casa. Ahora, cuando nosotros vamos a construir, hermanos, algo, nosotros hacemos un plan. No soy carpintero, pero me gusta y he hecho diferentes cosas en mi vida, digamos, de carpintería, ¿no? De algunas puertas o closets o no sé. En mi caso, ¿qué hago? Tomo medidas, hago un dibujo donde yo aplico las medidas reales a escala en mi dibujo, y luego en mi dibujo, hermanos, yo trabajo los cortes. Yo digo, bueno, tengo que cortar aquí, este es un corte tal, a 45 grados o un resaque. Y luego yo hago una lista de lo que tengo que hacer para que me faciliten el siguiente paso o para que no me compliquen la situación, ¿no? O sea, yo digo, bueno, primero tengo que hacer, por ejemplo, los orificios y luego cortar para que después no tenga problemas de que ya no puedo hacer el orificio porque ya no tengo dónde hacer el orificio, ¿me explico? Sigo un plan. Y luego voy planeando, a ver, tengo que hacer todos estos cortes, tengo que hacer todo esto y lo voy aplicando. Bueno, yo usé ese ejemplo, pero ustedes a lo mejor, amas de casa, tienen un plan cuando van a hacer un pastel, ¿no? O una comida. Tengo que tener estos ingredientes, van al mercado, compran todo eso. Tienen a lo mejor que rallar algunas cosas primero, no van a aventar todo el ajo, por ejemplo, ahí. Bueno, a veces sí, depende de lo que están haciendo, ¿no? Lo van a machacar, tienen un plan a seguir. Eso es lo que es una receta. Y lo que quiero decir con esto, hermanos, es que en la vida nosotros, para construir un hogar, para construir una vida, necesitamos un plan. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Para construir una casa necesitamos un plan. Se hace un plano, se hace un estudio de cómo se va a hacer. Y yo estoy hablando que aquí tenemos ese plan. Este es el plano. Este es el plan que nosotros tenemos para edificar.
Porque de otra manera, hermanos, si nosotros no seguimos ese plan, no van a salir las cosas bien. Ajá. Si yo no sé nada de construcción y me pongo a hacer el techo antes de hacer la cimentación, ¿ustedes creen que eso va a estar bien? Tengo que empezar con el plan, haciéndolo desde abajo. Estamos nosotros construyendo, hermanos, un hogar. Estamos construyendo una vida, estamos edificando unos hijos y necesitamos, hermanos, el plan de Dios y aplicarlo en nuestra vida. De otra manera va a fracasar. La Biblia nos dice, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo fue un tectón. La palabra tectón, que se traduce como el carpintero en Marcos 6:3, es una palabra muy interesante, porque esta palabra no solamente habla de un carpintero o un artesano o un ebanista, sino habla de un constructor, alguien que no solamente hace a lo mejor un trabajo de corte y de hacer un mueble. Lo digo como si fuera algo muy sencillo, no es nada sencillo. Pero a lo mejor estamos hablando de alguien que puede inclusive construir una casa. De hecho, nuestra palabra arquitecto, hermanos, la palabra arquitecto viene del griego arquitectón, que significa el maestro de obra. Ahora, yo no sé si el Señor Jesucristo solamente fue un tectón o fue un arquitectón. A lo mejor él de hecho construía casas. Y me hace pensar, hermanos, de todas maneras, que Él sigue siendo el constructor por excelencia. Y necesitamos escuchar al constructor. Yo no sé si el Señor Jesucristo, quiero pensar que Él era un experto en construir casas físicas, por lo que Él está diciendo en este pasaje. Probablemente Él está hablando de una experiencia propia, cómo construía Él, pero no lo sé, porque solamente esta palabra es mencionada ahí, que es la palabra tectón. Sin embargo, puedo decirles, hermanos, que Él es el experto, por supuesto, en construir. ¿Cómo no va a ser un experto, hermanos, si dice la Biblia que Él hizo todo el universo? En Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice, por quien asimismo hizo el universo. Él es el constructor de todo el universo. Juan capítulo 1, versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora quiero preguntarles, ¿creen ustedes que Él tiene experiencia en construir? Por supuesto, o sea... Ya no solamente estoy hablando de una casa, estoy hablando de todo el universo, de todo lo que Él ha hecho. Si ustedes se fijan, al final de nuestro texto dice, y cuando terminó, versículo 28, estamos en Mateo capítulo 7, versículo 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, dice que la gente se admiraba de su doctrina, o sea, la gente se quedó asombrada de lo que Él decía, y dice el 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El Señor Jesucristo nos habla con autoridad, hermanos, porque Él es un experto en construir y Él quiere edificar nuestras vidas. Entonces mi pregunta, hermano, es, ¿quieres tener éxito en la edificación de tu vida, en la edificación de tu hogar, en la edificación de tus hijos, en la edificación de esta iglesia, hermano? ¿A quién tienes que hacerle caso? Al Señor Jesucristo, obedecerle. No solamente escuchar y ya, sino escuchar y aplicar la verdad de Dios, las instrucciones, seguir el plan de Dios para tu vida, aplicarlo en tu vida. La tercera diferencia, hermanos, entre estos dos constructores, el hombre sabio y el hombre necio, es que utilizan dos tipos de fundamento diferente. Utilizan dos tipos de materiales distintos para construir sus casas. Uno utiliza la arena. La palabra que se utiliza aquí para hablar arena nos habla precisamente de la arena que podemos ver ahí, arena de mar. Una arena pues que no tiene realmente ninguna fortaleza, que es movida con el agua y que podemos nosotros desmenuzar de cualquier manera. El otro edifica su casa sobre la roca. Y la palabra utilizada aquí es la palabra Petra,
que significa una roca muy grande, una roca gigante, una roca que tiene mucha masa, que tiene mucho peso y que es bastante sólida. Ahora, la regla número 1, hermanos, no sé si ustedes han comprado casa o no en algún momento en su vida, pero la regla número 1 que le van a decir cuando ustedes vayan a comprar una casa es la ubicación. La casa nosotros podemos modificarla como queramos, ¿no es cierto? Podemos cerrar ventanas, podemos abrir ventanas, poner puertas, podemos modificar el exterior, pintarla, dejarla irreconocible y por dentro también podemos cambiar los muebles, podemos hacer todo eso, mover un baño de un lugar a otro, abrir de una pared, tumbar una pared. De hecho, casi toda la gente aquí en Estados Unidos cuando compra casa siempre quiere estar remodelando y cambiar las cosas. Pero lo que no vamos a poder cambiar, hermanos, es la ubicación. Bueno, me van a decir, ¿verdad? Y aquí que sí, que hay casas que son movibles y las levantan, pero bueno, eso ya es otro tema. Y por supuesto, cuando nosotros hablamos de las cosas más importantes, cuando nosotros construimos, hermanos, estamos hablando de la cimentación. Ese cimiento. Si tú construyes tu casa, hermano, en un lugar donde pasa el tren, no vas a poder evitar que se escuche el tren, ¿no? O vibre, ¿sí? Lo hemos experimentado, ¿no? Si tú construyes tu casa cerca de un río, bueno, te vas a salvar a lo mejor por muchos años, en muchas ocasiones, pero un día, el día menos pensado, va a venir una lluvia torrencial que va a hacer que aquello se inunde. ¿En dónde, mi pregunta, estás edificando tu casa? Hay terrenos que a veces cuando es el verano, por ejemplo, se ven terrenos como que están muy sólidos, ¿no? Pero cuando ya viene el invierno, hermanos, esos terrenos se hacen fangosos, no son buenos para construir. Entonces esto me habla que debo yo tener mucha atención de dónde voy a poner mi casa, debo de fijarme muy bien dónde pongo mi casa y especialmente dónde pongo yo, refiriéndome al fundamento, refiriéndome a la cimentación, dónde la pongo yo. Esto, por supuesto, me lleva a la pregunta, ¿qué tipo de casa quiero yo construir, no? Si la casa que yo quiero construir, hermanos, es una casa nada más para pasar el rato, bueno, pues en la arena hacemos castillos muy bonitos, ¿no es cierto? ¿Alguna vez, hermanos, lo han hecho? ¿Han ido al mar y han hecho algún castillo? Bueno, yo no he hecho castillos, no soy tan buen artesano para hacerlo, pero sí he hecho alguna cosa ahí. Pero yo sé que eso solamente va a ser momentáneo, ¿verdad? Nadie construye un castillo de arena y dice, pues ahí se va a quedar por el resto de la vida. No. Sabemos que eso en cualquier momento sube la marea, pasa un niño corriendo, viene alguien ahí, viene un viento recio y lo va a tirar. Entonces yo quiero preguntarte, tu familia, tus hijos, ¿los vas a construir tu vida misma nada más como un castillo de arena, como algo nada más para pasar el rato y que al final de cuentas nada más digas, pues fue un tiempo perdido, no hay nada sólido en ello? Yo espero que no. Yo espero que nadie de los que esté aquí esté pensando, bueno, yo quiero construir mi familia, quiero construir mi vida, quiero construir mi iglesia como un castillo de arena. Nada más ahí, pues, estoy un tiempo ahí nada más pasando el rato, si no estoy pensando yo en construir, hermanos, algo firme. Si lo que quieres es construir una tienda, le llamamos tienda de campaña, esa sí la puedes poner sobre la arena, ¿no? No cuesta casi nada. Bueno, aunque a algunos les cuesta trabajo, pero no cuesta casi nada. Nada más hay que anclarla. Pero si viene lluvia y si vienen vientos y golpean contra esa casa, ¿qué va a pasar? Se lo va a llevar y va a ser grande su ruina, como dice el texto. Así que yo quiero que pienses, ¿qué tipo de casa quieres construir? Y por supuesto, ¿qué tipo de fundamento quieres tener? Y eso también va a hablar de trabajo, porque poner esa tienda de campaña, hermanos, lo hemos hecho, ¿no, Irma? No lleva mucho tiempo. Pero construir una casa, hermanos, de hecho puedo decir que lleva toda la vida.
Porque una vez que ya la edificaste, no es nada más que ya la edificaste y ahí se queda para siempre, ¿no? Hay que estar haciendo siempre reparaciones, ¿no es cierto? A ver, los que vivimos aquí, ¿cuántas veces cortan el pasto al año? ¿Cuántas veces levantan hojas? Y luego ya levantaste hojas y viene un viento, ¿y qué sucede? Otra vez hay que levantar hojas. ¿Cuántas ramas hay que cortar? O sea, cortamos las ramas en cierta época y luego pasan unos meses y decimos, ¿qué pasó? No, o sea, yo ya había cortado aquí y otra vez aquello está lleno, aquella mata nuevamente. ¿No es verdad? Y si no se tapó el baño, que ahora ya hay algún lugar donde se está tirando el agua, que ahora ya se zafó algo de la entrada, que ahora ya la goma de la puerta hay que cambiarla. Es un mantenimiento continuo todo el tiempo. Y esto, hermanos, habla de esfuerzo, habla de trabajo. Sí, hermano, construir tu vida, construir tu familia va a costar trabajo, va a llevar tiempo, pero vale la pena. Espero que estemos decididos de construir casas duraderas. Hay una casa, hermanos, y la pronunciación de esto parece que es algo así como Carrie Burger, no sé exactamente, es la casa que tiene 1000 años de existencia. En estas islas, las Islas Faroe, 1000 años de existencia, hermanos, pero es una casa que está habitada. O sea, esta es una granja donde han vivido personas ahí durante 1000 años. Pero ¿saben cómo es el terreno de ahí? Es piedra, es pura roca. ¿Qué estoy diciendo? Lo que el Señor Jesucristo dijo es verdad. El que edifica la casa sobre la roca está edificando sobre algo que va a estar ahí por mucho tiempo. Cuando yo pienso, hermanos, por ejemplo, en la familia espiritual más antigua, puedo pensar yo en la familia de Abraham. Porque Dios le dijo a Abraham, hermanos, en Génesis 28:14, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Todas las familias de la tierra. ¿Y quién es la simiente de Abraham, hermanos? Es nuestro Señor Jesucristo, el hijo de Abraham, como dice en Mateo capítulo 1, versículo 1, cuando habla de Jesucristo que es hijo de Abraham, y luego en la genealogía de Lucas, donde nos vuelve a decir que Él es el hijo de Abraham. Él es el hijo de Abraham, en quien somos benditos toda la familia, todas las familias de la tierra. Qué interesante. Cuando yo estaba viendo esto, estaba pensando en la relación de las palabras simiente con cimiento. Fíjense que son dos palabras relacionadas. A lo mejor no lo habían pensado, pero la palabra simiente que habla de semilla, que habla de hijo, tiene relación con la palabra cimiento, que habla de un fundamento. Y esto es interesante porque estamos hablando del origen, estamos hablando de la base. Cuando nosotros ponemos un cimiento, eso es lo primero que se pone, es el origen de toda la edificación. Se pone el cimiento. Es más, hermanos, en México nosotros ponemos cimientos y no se ve nada arriba, ¿no? Y ya uno trabajó por horas y ya uno le metió muchísimo dinero y metió piedra y metió todo aquello, pero arriba no se ve nada. Y podemos decir, hay tanto trabajo para nada. Bueno, es que eso es lo más importante, es el origen. Y de ahí va a venir lo que se va a construir. Y la palabra simiente es también origen, es el fundamento. De ahí venimos nosotros, hermanos. Dice en Efesios 2:10 que somos hechura suya de nuestro Señor Jesucristo. Dice Hechos 17, versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos solamente en Jesucristo. Él es nuestra simiente, de donde nosotros nacemos de nuevo, tenemos vida eterna, y Él es nuestro cimiento, nuestra roca, donde nosotros edificamos nuestra vida. La palabra roca, hermanos, es una palabra utilizada ampliamente en el Antiguo Testamento, refiriéndose a Dios como la roca. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza.
Él nos habla de permanencia, nos habla de seguridad. Jesucristo es nuestro fundamento, es nuestra fuente de salvación, es nuestro refugio. En el Salmo 40, versículo 2 dice: me hizo sacar del lodo cenagoso, del lodo de la desesperación, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Y me hace pensar exactamente en este capítulo, hermanos, del Salmo 40, el versículo 2, me hace pensar exactamente en esa roca donde está edificada nuestra vida, que es el Señor Jesucristo. En la fotografía ustedes tienen la foto de El Capitán, la roca legendaria del Parque Nacional Yosemite en California, que es una roca gigantesca que mucha gente escala y es una roca muy grande. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro capitán, es nuestra roca gigantesca en donde está nuestra vida. Es la roca donde está nuestra iglesia edificada. Mateo 16, 18 dice las palabras que Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aunque mucha gente dice que Pedro es esa roca, no, porque Pedros es la palabra Petros, que significa una piedra pequeña. Petros es una piedrita que yo puedo tomar con la mano y puedo lanzar. Petros es una palabra que no sirve para edificar. La palabra Petra es la palabra roca grande, sólida, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús le estaba diciendo a Pedro: esta palabra que tú has dicho, Pedro, de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es una palabra segura donde mi iglesia va a estar edificada. Y yo, Pedro, Jesucristo hablando con Pedro, yo soy esa roca donde está edificada la iglesia. Los escritores del Nuevo Testamento identifican a Jesús como la roca de nuestra salvación y la piedra angular, rechazada por otros, pero elegida por Dios como el soporte esencial de la iglesia. En 1 de Pedro 2:7 dice así: para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Él es la piedra fundamental que une los muros y mantiene el edificio en armonía. Pablo repite la idea en Efesios 2:20 cuando dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesús es el fundamento. Jesús es esa piedra que se pone para alinear todos los demás. Ustedes saben, cuando un albañil construye, sobre todo esto lo vemos mucho en México, él avienta una plomada y ustedes tal vez lo han visto: pone una piedra en un lado, pone una piedra en otro lado y después lanza una plomada para que todo esté parejito y la construcción quede completamente bien erguida y no se vaya para un lado o para el otro. Jesucristo es esa roca, esa piedra que está alineando todo para que todo quede escuadrado, quede perfecto. Él es nuestra guía. Él es nuestro maestro y Él es nuestra necesidad más grande en nuestra vida. Necesitamos a Jesucristo, hermanos. Todos los días nosotros comemos 3 veces, tomamos agua, nos cubrimos de las inclemencias. Todo esto son necesidades, pero hay una necesidad más grande, que es la necesidad de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 10:4, el último texto que tengo ahí en la imagen, Pablo nos habla de cómo Jesucristo es esa roca. Dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y dice: y la roca era Cristo. Y Pablo dice: ¿se acuerdan del Antiguo Testamento cuando Moisés le habló a la roca y brotó agua de esa roca? Él dice: ¿saben qué esa roca quién simboliza? Simboliza a Jesucristo, de quien nosotros bebemos para sustentarnos. Hemos pasado unos días de calor muy intensos, ¿no es cierto? Y ya me imagino en el trabajo afuera, el calorón que se siente y la humedad, hermanos, que se siente aquí es tremenda. Y como cuando sentimos esa sed, ¿no?, rabiosa, y tomamos agua, qué rico se siente, ¿no? Esa agua, hermanos, nos la da el Señor Jesucristo.
Él es nuestra roca, en quien debe de estar edificada nuestra vida. La última diferencia, hermanos, entre el hombre sabio y el hombre necio son los resultados. El versículo 25 dice: descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. El versículo 27 dice: y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, pero que dice, y cayó. No nada más cayó, sino dice, y fue grande su ruina. El necio, el tonto, el insensato, aquella persona que actúa sin sentido. De hecho, la palabra podría inclusive hasta traducirse como el que carece de sesos, el que le falta cerebro, el que toma decisiones sin sentido, el bruto, el loco, el que no tiene un razonamiento claro, lamentablemente edifica sobre la arena, y cuando viene la lluvia, el viento y los ríos van a hacer que esa casa sea completamente destruida. Todo lo que hizo no sirvió de nada, todo quedó en un engaño, todo quedó en una destrucción. Aquella persona que se niega a obedecer la palabra de Dios. En Ezequiel 13, del 10 al 16, nos pone un ejemplo de esto. Dice: sí, por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y he aquí, cuando la pared haya caído, nos dirán: ¿dónde está la embarradura con que la recubriste? ¿Se dan cuenta de lo que dice? ¿De qué sirvió todo lo que hiciste? ¿Alguna vez han hecho algo así, hermanos? Y bueno, aquí a veces vemos tragedias así, ¿no? La imagen que ponía al principio de las inundaciones, todo el trabajo que se puso, todo el trabajo que se hizo para que venga la lluvia y tire todo eso. Y es lo que está diciendo el texto: ¿dónde está ese recubrimiento que le pusiste a las paredes? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, piedras de granizo con enojo para consumir. Así devastaré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto. Este lodo suelto era como un lodo que hacía que quedara como blanca. Podría yo pensar, ¿cómo se llama lo que se pone en las paredes? Cal, ¿no? Allá en México se pone cal para que queden blanca. Y os diré, no existe la pared ni los que la recubrieron. Los profetas de Israel que profetizaron acerca de Jerusalén y viven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. ¿Y qué está hablando? De aquella gente que predicaba un mensaje falso, aquella gente que hablaba de algo en contra de la palabra de Dios, y dice, eso va a ser completamente destruido. Y ese es el fin del insensato. Qué triste, hermanos, que la gente a veces viva por 60, 70, 80 años para terminar su vida en el infierno, para terminar viendo a sus hijos convertidos en completos drogadictos, andando con maras, andando con la gente maligna, en la maña, ¿no? Haciendo todo este tipo de cosas. ¡Qué terrible! Cuando hemos escuchado la palabra, hermanos, aplicar la palabra de Dios. Proverbios 10, versículo 25 dice: como pasa el torbellino, así el malo no permanecerá, mas el justo permanece para siempre. El fin, hermanos, del insensato es la destrucción, y dice el texto, y fue grande su ruina, una destrucción terrible. No quiero eso para ustedes, hermanos, no quieren ustedes eso. Yo quiero verlos creciendo fuertes en el Señor, con hijos fieles, que un día esos hijos se casen y tengan matrimonios bonitos, no andando en cosas feas, no destruyendo sus vidas, una iglesia que crezca. Eso es lo que queremos, hermanos, la bendición de Dios.
El texto hace un contraste muy bonito porque cuando dice el versículo 25, cayó, la idea en griego es que cayó, descendió lluvia, vinieron ríos, golpearon vientos contra aquella casa, todo eso cayó repentino, pero el contraste es que la casa no cayó. Todo le cayó encima, pero la casa se mantuvo firme, la casa no cayó. El hombre que aplica la palabra de Dios es bendecido. Proverbios 24, 3 al 6 dice: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte y de pujante valor, de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Esa es la casa, hermanos, del hombre sabio. Y luego, por supuesto, en Juan 14:2 dice Jesucristo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. La palabra morada, hermanos, que utiliza el Señor Jesucristo aquí es la palabra griega moné. Y esta palabra es muy bonita porque habla de una morada permanente. No una tienda de campaña, no una casa que levantamos, ponemos y después la quitamos, sino de una casa, hermanos, que va a estar ahí. ¿Por cuánto tiempo? Exactamente, por toda la eternidad. Amén, hermanos. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Bueno, ¿se da cuenta de lo que la Biblia nos dice? Si tú escuchas la palabra de Dios y la aplicas, tú estás edificando una vida, tu vida, y estás edificando vidas, la de tu familia, vidas, la de la iglesia, por toda la eternidad. Hermano, escucha lo que estoy diciendo. No es solamente para aquí, no es para que, o sea, fíjate, si Dios nos da la bendición de llegar a los 80 años, 90 años, yo no sé, no vamos a llegar y decir, bueno, aquí ya acabó todo. Esa edificación que tú hiciste va a continuar, hermanos, por toda la eternidad. En la casa de mi Padre, dice Jesús, hay esta morada permanente, eterna, que yo estoy preparando para ustedes, para siempre. Eso nos habla también de esa relación permanente con nuestro Señor Jesucristo. Una comunión inquebrantable, hermanos, donde Él conoce a sus ovejas y sus ovejas escuchan su voz y la conocen, la siguen porque conocen al pastor, es su pastor y lo obedecen. Y por lo tanto, hermanos, tienen esa bendición. Eso es lo que quiero yo para sus vidas. Eso es lo que espero para cada uno de nosotros. Así que termino, hermanos, leyendo nuevamente el pasaje. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca que es Jesucristo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. El tectón, el constructor del universo, de la vida, y no como los escribas. ¿Qué vas a hacer tú, hermano? ¿En dónde vas a edificar tu casa? ¿Vas a escuchar y vas a aplicar la palabra en tu vida todos los días? No solamente vas a escuchar. Yo espero que seas sabio
y apliques la enseñanza. Vamos a orar, cierre sus ojos, hermanos. Vamos delante de nuestro Dios.